Pues muchísimas gracias a las personas que se quedaron ya completamente en vivo, pues como se darán cuenta tenemos a un invitado de lujo, un invitado de honor para seguir hablando sobre pues la reforma al Poder Judicial, la sobrerepresentación y por supuesto, claro que alguien tan experto como Hamlet Almaguer algo tendrá que decir, diputado, sobre la carta del Mayo Zambada y todo lo que se ha generado a partir de ella. Diputado, buenas tardes, gracias por aceptarnos la invitación. Max, un gusto estar aquí en Subjetivo. Felicidades por esta labor, esta iniciativa con El Soberano. Tienes mucha experiencia en comunicación. Te vi por ahí entrevistando en el Charco Rosa también. Y en el INE has hecho una gran labor. Todas estas fotos y videos de los momentos que reflejan la personalidad de Lorenzo Córdoba, pues son obra de Max y te felicito. Pues sí, la doctora Sheinbaum hace algunos minutos, poco más de una hora, dio conferencia donde anuncia el nombramiento en la CFE, histórico, porque va una mujer que viene desde abajo, desde la base, desde el primer escalafón de la CFE, de la comisión, y en ese marco la cuestionan sobre lo que ocurre con el caso de El Mayo Zambada. Entonces ella reitera la confianza en el gobernador Rocha Moya y además menciona algo muy importante. No debemos permitir que se estigmatice a la población de todo un estado o de una ciudad, de un municipio, porque existan algunos delincuentes. Sinaloa es el granero del país. Produce maíz, produce tomate, produce gran parte de los alimentos para toda nuestra república. En ese sentido, pues el respeto, el aprecio, el cariño al pueblo sinaloense. Y en este aspecto, ya como lo ha señalado también el presidente de la República, pues dejar que las instituciones desarrollen su trabajo. Veía un video hace algunas horas sobre el exdirector de la DEA acá en México, que se apellida Vigil. O sea, yo la verdad es que dudo que esta carta sea obra del propio procesado, suena más a una versión de sus abogados. Sí, mucho más articulada, porque inclusive hablamos de la estrategia que se da para pues publicarle en viernes. Nos compartía un análisis del abogado experto en derecho penal y otras. ¿Cómo es que se da? Y uno que sabe de medias, pues sabes que si publicas algo en fin de semana, en viernes, como por eso de las 2, 3 de la tarde, pues tendrá que ser una bomba para que sea nota, porque si no, pues la verdad es que las notas se ahogan. Esta, por supuesto, por su propio peso, claro que fue una bomba, pero vemos entre los implicados, estimado diputado, a el gobernador Rocha Moya, quien en menos de 24 horas salió a aclarar esta situación, ni siquiera se encontraba en el país en ese momento. Vimos lo dicho por la doctora Claudia Sheinbaum y por el presidente López Obrador, pero a quien no hemos escuchado decir absolutamente nada es a la dirigente, al máximo liderazgo dentro de la Marea Rosa, que por supuesto que es Xóchitl Gálvez, quien está pues implicada, directa o indirectamente, pero implicada al final del día con el señor Melesio Cuen, quien a decir por el propio, bueno, presuntamente el Mayo Zambada, pues bueno, era Melesio Cuen amigo del Mayo Zambada y la vimos en imágenes de campaña, muy juntitos, abrazados, en actos proselitistas con Alito Moreno, con Marco Cortés. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, hizo campaña Melesio Cuen con PRI, PAN y PRD. Muchos medios de comunicación tradicionales, cuando sacaron la nota en primeras planas, solamente referían que era un diputado electo, pero no mencionaban de qué partido político. Él había sido candidato de esta coalición y por supuesto que estuvo ahí al frente de los esfuerzos para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez. Le realizó distintas reuniones, tenía un partido político con registro a nivel local que iba en esta coalición El con partido de PRI, PAN, Sinaloense. partido sinaloense que iba en esta coalición con PRI, PAN y PRD, que el partido sinaloense en su momento tuvo la oportunidad de hacer una coalición con las fuerzas progresistas y demás, pero luego ya vinieron algunos conflictos por temas que tienen que ver con espacios de poder y cuestiones que la verdad es que en la izquierda no se consideran propios, y entonces ya hace la coalición con PRI, PAN, PRD, le dan esta candidatura a la diputación y es algo que han omitido los medios y los propios integrantes de la derecha. Y lo omiten pues en el marco también de la pues sentencia, digamos ya firme,
como pues, persona calumniadora a Xóchitl Gálvez por llamar narcocandidata a Claudia Sheinbaum en el segundo debate, pero sin acusar a nadie, pues quien se juntaba con presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico es la señora Gálvez Ruiz, y de eso nadie dice nada. Me sorprende mucho que las personas, periodistas, los compañeros que están en los chacaleos con la señora Xóchitl Gálvez, pues no le pregunten sobre esa relación o en las conferencias que da. Yo voy a ir al Senado de la República el día de mañana porque hay conferencia de prensa del PAN en el marco de la comisión permanente y le vamos a preguntar esto. Algo tendría que decir, ¿no? Pronunciarse, deslindarse, como sí que lo hizo Rocha Moya. Sí, como lo hizo Rocha Moya, y además el presidente López Obrador dio su opinión, y la doctora Sheinbaum también la dio hoy. Y además cuando le cuestionan a la doctora, ella puntualiza en esto que comentas. Bueno, ¿y por qué no dicen nada sobre Felipe Calderón? ¿Por qué no dicen nada sobre Genaro García Luna? Y lo que tú estás comentando aquí es vital. Cuen era candidato electo por la coalición de la derecha, y va a ser diputado de ellos. Bueno, pues ya veremos en qué termina esta historia, porque la narcocandidata pues no es Claudia Sheinbaum, y esa etiqueta que vaya que costó dinero por los bots que se pudieron comprobar en el pleno del Consejo General y que el INE determinó no hacer nada, pues bueno, no solo es narcocandidata, había un narcocandidato que, bueno, a decir del propio Mayo Zambada, era su amigo. Pero bueno, estuvo bueno esta primera introducción, estimado diputado, porque te hemos convocado para hablar sobre el Poder Judicial. Y antes de entrarle al tema, el presidente López Obrador dio hoy un ejemplo más de lo que es un sabadazo y de cómo opera el Poder Judicial. Vamos a ver. Okay. Es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo de un juez o una jueza que le está dando libertad al señor Marín, que fue gobernador de Puebla. Ya dio la orden de que se libere un juez. ¿Saben qué hacían estos? Porque son lo mismo, sobre todo en pensamiento. Protegían al señor Marín. ¿Y saben por qué lo protegían? Porque el señor Marín les ayudó en el fraude electoral del 2006. ¿En qué estamos, diputado Hamlet Almaguer, en el proceso de la reforma al Poder Judicial? ¿Ya se dictaminó en comisiones? ¿Va a haber modificaciones? La doctora Claudia adelantó que sí. ¿Se va a mover el asunto de la votación para poder elegir a jueces y magistrados? ¿Se va a hacer de forma escalonada? Hay tanta información que se ha dicho sobre el Poder Judicial y tú eres uno de los protagonistas. ¿En qué estamos? Con gusto. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una serie de iniciativas de reforma constitucional, 18, y 2 de reforma secundaria, para un total de 20. La Comisión de Puntos Constitucionales sigue funcionando, a pesar de que estamos en receso. El receso es del Pleno de la Cámara. Claro. Entonces está la Comisión Permanente sesionando en el Senado, como bien apuntas, pero a la par, las y los integrantes de la Comisión de Puntos estamos participando de la deliberación sobre estas iniciativas. ¿Qué queremos? Entregarle a la próxima legislatura dictámenes ya votados. Los dictámenes son las opiniones de las comisiones. En las comisiones están representados todos los grupos parlamentarios. La comisión no requiere una mayoría calificada, como sí se requiere en el Pleno. Sí. En comisiones mitad más 1. Por supuesto que con nuestros aliados la tenemos, pero además yo quiero decirte que en los dictámenes que se han votado hasta este momento se ha tenido el apoyo y el consenso de todas las fuerzas políticas, excepto en el tren de pasajeros, donde el PAN votó en contra. En los demás, tanto PRI como PAN, a regañadientes han votado a favor. Debería de existir un tercer sistema de voto, a favor, en contra y sí, pero. Y es como ellos votan, sí, a regañadientes. Negando pues que el presidente tuvo la razón al plantearlas, que la ciudadanía las apoyó masivamente el 2 de junio y que ahora es un compromiso de nuestra coalición llevarlas adelante.
Entonces, ¿en qué vamos? Tenemos foros que se desarrollaron a nivel nacional. Estos ya concluyeron en el estado de Sinaloa particularmente. Todo muy pacífico en el marco de estos foros. El último fue este jueves. Y analizamos diversos puntos: la justicia local, el papel de los abogados mediante la colegiación obligatoria, el tema de procuración de justicia, o sea, el papel de las fiscalías y no solo del tribunal, de la Corte y del Poder Judicial de la Federación y los tribunales a nivel local. Se analizaron todas las facetas de esta reforma, el futuro del Consejo de la Judicatura, que se divide en 2 órganos, administración y disciplina. Escuchamos las opiniones y nos queda claro que jueces, magistrados y ministros van a defender hasta el último minuto sus lujos, privilegios y excesos. ¿De qué estamos hablando? Un consejero de la Judicatura percibe cerca de 5,5 millones de pesos al año. Tú en el INE le diste un seguimiento muy puntual a los ingresos que tenían y tienen gran parte de los consejeros que lo integran. En este caso, pues es todavía superior. Consejeros de la Judicatura, 5,5 millones, magistrados de circuito, que tenemos cerca de 900 en todo el país, 5 millones al año, jueces de distrito, que tenemos cerca de 800, ahí tenemos salarios, ingresos cercanos a los 4,5 millones de pesos. 5,5, 5 y 4,5. De tal forma que la primera razón por la que se oponen a esta reforma precisamente es por el sistema de lujos, privilegios y excesos. Ahí siguen existiendo, por ejemplo, los seguros de gastos médicos mayores, los bonos, los comedores, todo este sistema que permite mantener a una burocracia. Celular, que la impresora. Todo. Sí. Todo. Camionetas blindadas, que en algunos casos se justifica como jueces en materia penal, pero yo no creo que todos los jueces deberían de tener camionetas blindadas. Bueno, se han opuesto y además han intentado tergiversar el sentido de la reforma. Señalan que esta reforma no busca un sistema adecuado de justicia, todo lo contrario, señalan que la reforma es antidemocrática. En realidad lo que busca es que la ciudadanía pueda tener participación en la designación de los jueces, magistrados y ministros. Y para quien desee ahondar, profundizar en estas discusiones, les recomiendo los mensajes de la compañera Ernestina Godoy en el foro de Puebla hace como 15 días y en el foro de Sinaloa recientemente. ¿Por qué es importante lo que diga Ernestina Godoy? Es senadora de la República electa, pero además ya fue nominada consejera jurídica de la Presidencia de la República. Y estas reformas constitucionales, para empezar con el Poder Judicial Federal y ligeramente a los poderes judiciales de los estados con un ajuste al artículo 116, van a necesitar otras reformas constitucionales y además reformas en legislación secundaria. Y todo eso, en gran parte, va a estar en la cancha de Ernestina Godoy. ¿Qué ha dicho Ernestina Godoy? Que estamos a favor de la gradualidad, pero que es irreductible la elección por el voto popular de ministros, magistrados, consejeros, jueces. Todo eso se va al voto popular. Ya no se van a llamar consejeros, van a ser integrantes del órgano de administración y van a ser integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, que tampoco les gusta el Tribunal de Disciplina. Pero bueno, ahí vamos. Porque el presidente pone sobre la mesa ahora el tema de, pues, una tómbola. Pone un tema de poder insacular, entiendo, a jueces y a magistrados, como se hizo para el tema de Guadalupe Tadei, de Rita Bell y de algunos otros consejeros que cumplieron pues una serie de requisitos, la convocatoria, vamos, que si los estudios, la experiencia, la trayectoria, la probidad, entre otras cuestiones. Pero si se van por tómbola los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues entonces ya no habría elección popular, porque bueno, pues ya entra a la tómbola. ¿O cómo están procesando esa idea que puso el presidente sobre la mesa? Mira, hacen falta jueces en México. En mi estado, por ejemplo, en Jalisco, sí, más de 8 millones de habitantes. Tenemos 125 municipios. Y todos los jueces federales y magistrados están en la zona metropolitana de Guadalajara. No hay justicia federal, no hay jueces de amparo, por ejemplo, en una ciudad tan importante como Puerto Vallarta. Imagínate todos los casos que pueden ocurrir en un puerto con comerciales, turistas, o sea, imagínate, extranjeros de todo tipo.
No hay justicia federal en ciudades como Tepatitlán, como Ciudad Guzmán, como Cotlán. Estoy citando algunas que tienen más de 100,000 habitantes y no hay justicia federal. Y esto se replica en todo el país. Hace falta designar jueces. Después, la ministra Yasmín Esquivel tiene un estudio sobre juzgadores que se han jubilado o están a punto de jubilarse, juzgadores que se van a retirar anticipadamente, juzgadores que lamentablemente han muerto, más la creación de nuevos órganos. De estas 5 fuentes podríamos tener una faceta con cerca de 450 a 500 juzgadores que tendrían que ser designados. Sí. Y aquí ya entra un debate de cómo hacerlo. El método. El método. Lo que tú mencionas salió muy bien en el caso de los consejeros del INE en cuanto a sus cualidades técnicas y conocimientos y capacidad. Ya luego fue la insaculación y ese proceso estuvo blindado. O sea, nadie puede decir que el consejero Montaño, que la consejera Rita, que Guadalupe Tadei, que Castillo no saben de lo que hablan. Por supuesto, algunos de ellos tendrán sus inclinaciones ideológicas, pero conocen la materia y están capacitados para desarrollarla. Y que son controvertidos, ¿no? Porque a mí no me gusta o no me termina de gustar... Perdón, se me está yendo la voz. No me termina de gustar la presidencia de Guadalupe Tadei Zavala. Hay cosas que le perdona a Xóchitl Gálvez, como el tema del logo del INE, que fue sancionada a Xóchitl con 21,000 pesos en el tribunal, pero la multa pudo haber llegado a ser hasta de 27 millones de pesos porque el logo estaba registrado. Pues si no se le multó en el INPI, fue porque nadie metió la demanda. Y quien tendría que meter la demanda de un delito que es robarse un logotipo registrado es quien representa al instituto, Guadalupe Tadei Zavala. Entonces nadie puede decir que la insaculación favorece a Morena o favorece a... Bueno, en este caso yo sí digo que favorece a Xóchitl Gálvez. Por eso me pronuncio a favor de la elección de jueces y magistrados. Pero hablando sobre la elección de jueces y magistrados, Hamlet, y pues sería muy aburrido si los dos estuviéramos de acuerdo, ¿verdad? Aunque lo estemos, quiero preguntarte, porque allá afuera el principal señalamiento a la reforma es que elegir a jueces y magistrados no resuelve el problema justamente de falta de jueces, de la corrupción, entre otros cuestionamientos. ¿Realmente funciona? ¿Va a agilizar? ¿Va a, pues digamos, porque fueron electos popularmente como por varita mágica del pueblo, los electos van a ser honestos, van a tender hacia el pueblo o pues veremos otras cuestiones? Te lo pregunto, ¿realmente sirve elegir a jueces y magistrados? Pues la elección implica rendición de cuentas, someterse a la voluntad de la ciudadanía. Y si el método de elección no sirviera para sacar a los corruptos, pues entonces el PRIAN seguiría ganando las elecciones en el país. Claro que funciona. Sí. Y muchos de ellos, bueno, pues se quedaron fuera de la próxima legislatura, se quedaron fuera de las gubernaturas de las entidades federativas. Lamentablemente, pues seguimos en la disputa en Jalisco, pero en la gran mayoría de las entidades federativas se logró pues tener gobernadores honestos. Para eso sirve la elección. Y además cuando sujetas esa renovación a periodos, que en el caso de jueces pues serían un poco más amplios que de legisladores o alcaldes, también hay una rendición de cuentas sobre el trabajo permanente. A mí me parece que sí funciona. Ahora, esta independencia judicial, que es un mecanismo al que ellos aluden para cometer toda serie de tropelías. Dice Norma Piña, es un derecho del pueblo, es un derecho humano del pueblo. Sí, es un derecho humano del pueblo que los consejeros de la judicatura ganen 5,5 millones de pesos, es un derecho del pueblo que los magistrados ganen 5 millones, es un derecho del pueblo que los jueces de distrito ganen 4 millones, que cada uno de los ministros tenga 3 millones en asesores al mes. Ese es un derecho del pueblo. Era responderle, Hamlet, no tirarle la campaña en contra de la reforma. Correcto. Entonces, esta independencia judicial en realidad ha servido para la anarquía judicial. Sí. Y entonces cada juez y cada magistrado hace lo que quiere, no siguen la línea jurisprudencial de la Corte ni el sistema que se estableció en el país.
Y bajo ese mismo supuesto de la autonomía judicial, ahora quieren que el Tribunal Electoral nos quite la mayoría calificada. Que ese es otro gran tema al que también le vamos a entrar. Sí, por poner solo un ejemplo, bajo la independencia judicial, pues ocurrió el sabadazo de Marín, exgobernador de Puebla, sí, que como decía el presidente, pues los había ayudado en el fraude, además de todos los delitos que pudo haber cometido. Por supuesto, entonces, que la elección de jueces y magistrados previene que lleguen personas corruptas a esas labores, que rindan cuentas a la ciudadanía, pero yo sumaría la creación del Tribunal de Disciplina, que va a estar muy pendiente sobre lo que ellos hacen. Y retomo el caso del INE que vimos. Cuando llega el ex auditor, el ex contralor George al INE, y le pone ojo a lo que está sucediendo en el instituto y se difunde a través de sus programas y de resultados y los informes todo lo que está ocurriendo, pues por supuesto que eso mueve cosas al interior de las instituciones. Y los jueces no quieren un tribunal de disciplina porque no quieren que nadie revise lo que hacen. Entonces yo te hablaría de una reforma en sistema integral y no de un solo punto que vaya a resolver toda la problemática. Bien, sobre el tema de la elección, esta es la última pregunta que te quiero hacer de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo están vislumbrando que será el proceso electoral para elegir a jueces y magistrados? Guadalupe Tadei en alguno de los foros pues dejó más dudas que certezas, habló de muy poquito de la cartografía electoral, de lo que pues ya se puede ir configurando con los elementos que se tienen, no hablando de presupuestos, porque una elección federal, 8,000, 9,000 millones de pesos para revocación de mandato, para consulta popular, más o menos fueron los montos, de entre 7,000 y 9,000 millones de pesos, pero estamos hablando ahora de elegir a jueces de distrito por el tema familiar, que lo penal, que lo que dice la oposición. Lo pongo sobre la mesa porque, bueno, tú eres un experto y no muchas veces se tiene la oportunidad de hablar con uno de los rostros de la reforma del Poder Judicial. ¿Cómo está viendo ahora el grupo parlamentario que será el método de elección de los jueces y magistrados? Me refiero ya en los hechos, que la urna, que la mampara, que las mesas de casilla, habrán representantes de los partidos, bueno, no de los partidos, de los postulados. ¿Cómo lo están viendo? Sí, mira, primero, el 2 de junio tuvimos un proceso enorme con más de 160,000 casillas instaladas en el país. Sí. Pero no tuvimos 160,000 domicilios. Tuvimos un poco más de 80,000 domicilios. ¿Por qué? Porque cuando en una sección exceden de los 750 electores, a la casilla básica contigua se le abre una contigua 1, y luego contigua 2, luego contigua 3, contigua 4. Entonces, la primera decisión, y esto repercute mucho en el costo, es: ¿vamos a necesitar 160,000 casillas? Sí. ¿O solo necesitamos 83,000 centros de votación? Y yo me inclino por 83,000 centros de votación. Porque eso significaría que todos iríamos a votar a la misma casilla donde nos toca. ¿Tú votas en una escuela o en un gimnasio? Sí, en una escuela. En una escuela. Yo voto, por ejemplo, en Jalisco, en un mercado. Sí. Entonces, tú votas en el mismo lugar, pero en lugar de encontrar básica, contigo 1, contigo 2, contigo 3, vas a encontrar un centro de votación. Y eso va a permitir ahorrar. Segundo, muchos de los materiales que acaban de ser utilizados, pues todavía se pueden recuperar, se pueden reutilizar. Tercero, gran parte de las personas que fueron capacitadas para ser funcionarios de casilla, pues tienen frescos los conocimientos. Se les podría dar alguna capacitación complementaria y eso no implicaría hacer todo el proceso de nueva cuenta. Porque el proceso de capacitación en una elección es lo que más cuesta dentro de una elección. Porque no ha querido el instituto adoptar tecnología, porque no ha querido establecer un campus virtual, porque se sigue contratando del Estado mexicano, seguimos pagando decenas de miles de capacitadores. Los famosos CAEs. Los CAEs y miles de supervisores de la labor que hacen esos CAEs. Yo creo que cuando cumples 18 años, te tendrían que dar un curso en la prepa para aprender a pagar impuestos, para que sepas también cómo ejercer tu labor ciudadana como funcionario de casilla y que ahí se dé la capacitación, como tu curso de ciudadanía, digamos. Un curso cívico. Ajá. Sí. Y después que tengas esta capacitación permanente en un campus virtual y que ahí todo el mundo pueda revisar qué tiene que hacer un funcionario de casilla. En fin, ahí hay mucho gasto. De tal forma que a través de estas medidas se pueden generar ahorros significativos y no tengamos un proceso tan costoso. Finalmente, aunque gran parte del eco de esta reforma se está dando en la Ciudad de México, pues no podemos ser chilangocentristas.
Sí. Estamos en una federación compuesta por 32 entidades. O sea, el caso de Colima, pues nada más son 6 jueces de distrito y 6 magistrados de circuito. Lo mismo que en entidades pequeñas como Nayarit, como Tlaxcala. Aguascalientes es un poquito más grande, no mucho, llega a 12. De tal forma que son elecciones más pequeñas incluso que las de los congresos a nivel local. Manejables. Muy manejables en por lo menos la mitad más una de las entidades federativas. Porque todos hemos visto un expediente del Poder Judicial o de la Fiscalía y hay muchos memes, ya sabes que los memes son cultura popular, dicen, tus boletas para elegir a jueces y magistrados del Poder Judicial. Que, aunque son memes, pues claro que tienen una intencionalidad política, que es decir, bueno, pues imagínate el tamaño de la cantidad de boletas que te darán para elegir a jueces y magistrados. Nos dices entonces que sí lo están viendo viable, sí se... En gran parte de las entidades federativas va a ser muy sencillo, con elecciones menores a las de los congresos. Y te pongo otro ejemplo. Cuando tú eliges, hablo del interior de la República, a un candidato a alcalde, a una candidata alcaldesa, Sí. la estás eligiendo a ella y también a toda su planilla de regidores. Al cabildo, claro. Entonces es como si yo dijera, bueno, va a haber elección para determinar quién es el alcalde de Acapulco, y entonces hay 10 partidos en Acapulco y resulta que cada quien presentó en su planilla una lista de 25 regidores más sus 2 síndicos. Entonces tenemos 280 candidatos para la alcaldía de Acapulco. Pues se sobredimensiona este esquema. Claro, ese es un funcionamiento por planillas. Cuando tú votas por diputados, al reverso estás votando por 40 personas. Tú votas por mayoría en tu distrito, pero al reverso, ese mismo voto le beneficia a toda la lista plurinominal del partido por el que estás votando. Sí, entonces, exacto. en un solo voto estás votando por 40. Entonces, hay diferentes sistemas y opciones. Hay un caso de un tribunal estatal en Estados Unidos que aplica a la ciudad de Chicago. Creo que el condado se llama Cook. Entonces ellos tienen un sistema en el que los jueces son electos por subcircuitos, como si fueran pequeñas porciones dentro de la misma ciudad. Digamos que entonces, como funciona con los distritos electorales, pues hay un distrito que se compone aquí en donde estamos, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la colonia Condesa, por la Roma, Doctores. la Doctores, correcto. Y entonces estas 4 o 5 colonias son un distrito. Pues eso se puede asemejar a nivel del Poder Judicial para elegir por subcircuitos. Otro sistema podría ser mediante la ratificación, donde viene la voluntad popular en una determinación más sencilla de sí o no. Y eso puede depender de los volúmenes de los puestos a elegir. Entonces, existen muchas opciones. Otra opción es votar por las propuestas que haya hecho cada uno de los 3 poderes. ¿Sabes qué? Yo quiero votar por las propuestas del Poder Judicial, yo quiero votar por las propuestas del Ejecutivo o del Legislativo, y entonces votarlos en un sistema de planilla. Son cosas que se están discutiendo al interior de la comisión y hay muchos esquemas. Ahora, para la Corte esto es muy sencillo, nada más son 11. Claro. Oye, Hamlet, pero de nada serviría todo esto que estamos hablando, la movilización, los foros, inclusive la mayoría que ganamos en las urnas con respecto del porcentaje de votación desde la coalición. De poco va a servir toda esta gran reflexión si en el INE nos cepillan y no asignan la sobrerepresentación a partir de los partidos políticos que no de las coaliciones. Sobre el tema de la sobrerepresentación, ¿en dónde estamos? Entiendo que el 23 de agosto el INE va a sesionar. ¿Y tú qué lectura tienes de lo que hará el Instituto Nacional Electoral en esta materia? Bueno, el INE sesionó el 7 de diciembre del 2023 y emitió un acuerdo, ahorita te lo mando con producción, Sí. en el que fija las reglas mediante las cuales iba a asignar las diputaciones de representación proporcional. Déjate lo mando de una vez. Sí. Ese acuerdo fue votado en lo general por unanimidad de las y los 11 consejeros. Sí. Y después fue votado en lo particular, en 2 de sus apartados, por 9 votos contra 2 y 10 votos contra 1. Dicho sea de paso, Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, fue uno de esos votos
en contra de este tema del acuerdo, porque yo, estimado Hamlet, tú nos acabas de enviar el acuerdo, vamos a pedirle a la producción que preparen la carátula para que el público pueda tenerlo, pero yo tengo otros datos, porque este acuerdo que tú muy bien explicaste, estimado Hamlet, en una de las sesiones del Senado de la República, a decir de la Marea Rosa, y luego un servidor ratificó esos dichos en el Pleno del Consejo General, de cuando menos un consejero de los que estuvo presente en esa reunión, pues afirma la Marea Rosa que hay consejeros del INE dispuestos a revisar, a reconsiderar, a chequear su acuerdo. Dice Upkeep Espadas, pues lo que fue ayer no tiene por qué ser hoy. Lo dijo saliendo de una sesión del Consejo General, de un chacaleo. Tenemos el video de cómo es que lo dicen, de cómo es que la Marea Rosa habla sobre esta presunta reunión que tuvo con Guadalupe Tadei, con Upkeep Espadas, con otros 6 consejeros más, es decir, una mayoría al interior del Consejo General. De ese acuerdo que tú refieres, dice el Consejo General dice la mayoría del Consejo General que lo van a chequear. Bueno, ya lo tenemos aquí, vamos a ver. Y respecto al tema de las interpretaciones, lo que la mayoría de ellos nos expresaron es que sí están analizando la posibilidad de tener una interpretación propia, el Consejo General una interpretación propia de lo que dice la ley, e incluso están abiertos a la posibilidad de revisar su acuerdo. Como acaba de decir Amado, también nos dijeron que nadie en este momento ha tomado una posición definitiva respecto a su voto y están analizando y recogiendo opiniones y argumentos como los que les venimos a... Ahí lo tienes, Hamlet. Están dispuestos a revisar el acuerdo que tú refieres, que ya tenemos la carátula aquí, vamos a mostrarla. ¿Qué decir al respecto? Pues no pueden revocar sus propias determinaciones. Mira, las normas tienen que ser generales, abstractas, respecto al tema de las interpretaciones. En diciembre del 2023, cuando se vota este acuerdo, no había candidaturas a la presidencia, no se sabía si iba a haber o no coaliciones, no tenías candidaturas ni a la Cámara ni al Senado de la República. Entonces, con esas reglas que fijó el árbitro, jugamos el partido. Sí. El partido se jugó el 2 de junio y ahora te quieren decir, meses después, que las reglas son otras. Pues claro que eso viola los principios de seguridad jurídica y de certeza. Y además te quiero decir que este acuerdo fue impugnado solamente por el PT y por el PAN, y explico. El PT impugnó las reglas de género, no estaba conforme con este apartado, y el PAN dijo que las normas que se habían dictado el 7 de diciembre eran insuficientes. Y vino la sentencia de la Sala Superior y confirmó las reglas del Instituto Nacional Electoral en estos 2 apartados. Sí. Todos los partidos tuvieron 4 días a partir de que se dictó el acuerdo en diciembre para impugnar. Solo 2 lo impugnaron. Sobre esos 2 que impugnaron, la Sala Superior se pronunció y confirmó lo que había dicho el INE. Para el PAN y para el PT, este acuerdo es cosa juzgada. Y para los demás partidos políticos, son actos que ya fueron consentidos. De tal forma que el 23 de agosto, lo único que tiene que hacer el INE es traer su acuerdo de diciembre del 23 y aplicarlo a los números que tuvimos en la jornada electoral del 2 de junio, y es todo. Claro, a ver, porque pues es que al parecer nadie estamos conformes con la autoridad electoral, porque, pues insisto, Upkeep Espadas habla, cuando menos, de pues poder votar de forma diferente, de votar no necesariamente conforme al acuerdo que aprobaron en diciembre, y en ese supuesto, estimado Hamlet, que los propios consejeros electorales, yo tengo información de que cuando menos 3 consejerías electorales, hasta 3 consejerías electorales van a votar en contra la sobrerepresentación de partidos políticos por partido político, desconociendo, por supuesto, su acuerdo de diciembre. ¿No hay responsabilidad del servidor público en ese hecho? ¿No hay un asunto ahí oscuro que se pueda sancionar ante el órgano interno de control? ¿O sí pueden los consejeros electorales, pues como la chimoltrufia, ayer decir que sí y hoy decir que no? Tiene repercusiones muy importantes en los derechos de los electores y de los partidos políticos. No pueden de manera retroactiva modificar las reglas. Por supuesto que esto constituiría una arbitrariedad y una violación
a todos los derechos político-electorales de Pero la ciudadanía. conocemos cómo son, o sea, no creo que les tengan mucho miedo al órgano interno de control del INE. Pues hay muchos mecanismos de sanción parlamentarios, por ejemplo, pues está el caso del juicio político y Sí. entre otros. Te mandé también la captura de los resolutivos de la Sala Superior porque ahí muy claramente establece que se confirma el contenido del acuerdo. Sí. Decirte que el 23 de agosto se tendrá que definir esta mayoría calificada. En el INE. En el INE hay un punto que sí está en discusión y que puede mover, no la mayoría calificada, pero sí algunos números menores en la composición de las bancadas. Sí. Y es este criterio de la militancia De la afiliación efectiva. Sí, la afiliación efectiva y la militancia que hayan tenido los candidatos, los postulados. Y esto lo que significa pues es quien haya aparecido en la boleta por el PT o por el Partido Verde o por Morena, que en efecto tenga pues una pertenencia al movimiento que corresponda, Ujú. que haya sido legislador de alguno de los partidos políticos, que haya pertenecido a sus órganos directivos. Son algunos matices. Por ejemplo, en el caso particular, y pues es tal vez el más famoso que se me viene a la mente ahora es el del diputado Fernández Noroña, ¿no? Que fue diputado del PT y ahora va como senador de Morena. En su caso ahí, pues nadie le puede retirar su curul, o No, sí, se le puede no. asignar a... Esto no impacta en las personas que Sí. resultaron electas. Lo único que hace es que adjudica a cada fuerza política el número de legisladores que corresponden. Y entramos en un sistema como de compensaciones, Ujú. donde quizá un partido político tenga 3 jugadores que pertenezcan a otro Ajá. y viceversa, entonces ya se revisa cuántos están de cada lado. En el caso de Fernández Noroña, por ejemplo, en efecto, él es legislador del PT, representa al PT en el Consejo General del INE, es candidato de Morena, eso se puede, es válido, es legal. ¿A quién le van a adjudicar ese triunfo? Lo puede decidir el instituto. Pero del otro lado tienes, por ejemplo, a Jade Kolpolimsky, que es diputada de Morena Pero sí fue. y va en la lista del Partido del Trabajo al Senado de la República. Claro. Entonces tienes uno y uno, de tal forma que se pueden neutralizar o compensar, se equiparan y ya no hay ningún problema. Donde esperamos algún tipo de ajuste, de debate, es en el caso del Partido Verde. Ujú. Pero no va a ser una fluctuación mayor a 10, 12 diputaciones que nada impactan en la mayoría calificada y solamente es, digamos, en la pertenencia, en la paternidad del grupo parlamentario sobre alguno de estos legisladores. Bueno, tú dices muy sencillamente 10, 12 legisladores, no es realmente un número que represente o ponga en riesgo la mayoría calificada, pero ciertamente 10, 12 legisladores ya quisiera el PRD tenerlos, ¿no? Claro, o el PRI. O el PRI tenerlos, porque su bancada queda que de 30 y tantos diputados, ¿no? Sí tiene riesgo, un riesgo potencial de mover el tamaño de las bancadas y eso también impacta en el número de comisiones que cada bancada tiene en la Cámara, en los años que puede presidir, por ejemplo, la mesa directiva o la Junta de Coordinación Política. Sí. Pero reitero, este impacto podría venir sobre todo en el Partido Verde y lo que estaría ahí en juego es si el Verde es la segunda fuerza o la tercera, si queda arriba o abajo del Partido Acción Nacional. Y sin embargo, el dirigente, otro de los dirigentes de la Marea Rosa, no sé si podamos por ahí conseguir la declaración del señor Claudio X González, que está junto a Xóchitl Gálvez promoviendo un juicio ciudadano. Bueno, y ellos ya pensando que van a perder, ¿no? Que está perdida esta situación de la sobrerepresentación, cuando menos en el INE. A mí me preocupa un poco más incluso en el Tribunal Electoral, porque ahí tenemos a una Janine Otalora, que pues buscó en el pasado tumbar a Mario Delgado, presidente de Morena, en 2 ocasiones, que siempre se posiciona de forma más radical para sancionar por lo menos los proyectos que le tocan en su mesa, eso por un lado, y por el otro tenemos a un Reyes Rodríguez Mondragón, ese que dice, ojalá ya se muera ese viejito de Palacio Nacional, que se reúne en privado con algunos personajes nefastos como Carolina Vigiano en el tribunal. ¿Cómo ves cómo ves tú la expectativa de la votación sobre la representación? Pues como tenemos esta sentencia previa que te comentaba del tribunal, para el tribunal esto puede representar ya cosa juzgada. Uh-huh. Es más, ahora que me preguntas sobre los consejeros del INE y su relación con el tribunal, en varias ocasiones vimos cómo el consejo del INE intentaba como desacatar alguna de las determinaciones del tribunal y el tribunal daba el manotazo y decía, yo ya hablé, yo ya definí, yo ya establecí en esta sentencia cuáles son las reglas y eso es lo que tienes que seguir, a eso te tienes que atener.
De tal forma que si los consejeros del INE quisieran modificar el contenido de su propio acuerdo, pues yo creo que se llevarían un tremendo regaño por parte del tribunal, porque para el tribunal esto, reitero, ya es cosa juzgada, ya es un caso que revisaron, ya es un caso que validaron, ya son normas que aprobaron y que tienen entonces esta plena vigencia. Me siento tranquilo en la actuación del tribunal, sin duda. Reyes Rodríguez y Janine Otálora, pues puede que hagan equipo con Claudia Zavala y algún consejero despistado que los siga, pero pues son las últimas patadas de ahogado en estas instituciones para intentar detener la mayoría calificada del pueblo de México. Este juicio ciudadano que ha anunciado Xóchitl Gálvez, algo que temer, ya vemos que me parece el día de hoy van a estar los ministros atendiendo el juicio madre que metieron en contra del proceso electoral de la doctora Claudia Sheinbaum. Nosotros hemos documentado aquí que las pruebas que presentó fueron 1,500 recortes de revistas, periódicos sobre representación del Reforma, seguramente en más de 6,000 fojas que entregaron al tribunal. Hoy, entiendo, lo resuelven. Pero sobre el juicio ciudadano anunciado por Claudia X González, anunciado por Xóchitl Gálvez, ¿es algo que temer? No, yo creo que ni siquiera sería procedente para desafiar la asignación de las plurinominales. Al contrario, donde tenemos que estar muy vigilantes de los candidatos de la derecha, es en las postulaciones donde usurpan lugares que pertenecen a las acciones afirmativas. Un diputado, luego te mando la sentencia del Partido Acción Nacional, ya había sido electo, ya le habían dado su constancia de asignación como pluri, y unas horas antes del inicio de esta legislatura, pues lo bajaron porque lo habían sorprendido con una constancia pues falsa, irregular, que lo acreditaba como indígena, era un indígena falso. En ese sentido, pues tenemos que estar muy, muy pendientes. Sé que hay colectivos, hay organizaciones que se están comunicando para poder impugnar el escaño plurinominal, la diputación plurinominal para Anaya, ya se me olvidó si va al Senado o a la Cámara. Ricardo Anaya. Anaya va al Senado. Anaya va al Senado, su escaño. Hay también ahí algunos análisis sobre los migrantes, sobre las personas indígenas, para que sean auténticos, para que no tengan esta cuestión. Sí. Afortunadamente ya el tribunal pues había bajado a cabeza de vaca, ¿no? Que no logró llegar al Congreso. Esa lucha todavía se puede dar. Entonces, para claridad del auditorio, el 23 de agosto el INE asigna, la oposición va a tener un par de días para impugnar y entonces el tribunal va a tener un par de días para resolver, de tal forma que cerca de la noche del 27-28 podríamos estar ahí pendientes de la sesión del tribunal para validar la mayoría calificada y estas diputaciones de las acciones afirmativas. Lo comento también, ahora que bueno que lo traes a la mesa, te robo un par de minutitos más. Ricardo Anaya en su momento fue impugnado porque al parecer tendría órdenes de aprehensión vigentes, como si se le comprobaron a el señor Cabeza de Vaca, y decía Sergio Gutiérrez, representante de Morena ante el INE, que en un primer momento en el proceso electoral no se pudo retirar la candidatura de Ricardo Anaya. Ahora tal vez con más elementos, cuando se le entregue su constancia de mayoría o su constancia de senador electo, entiendo que hay todavía oportunidad de impugnar ese hecho y ahí poder, pues bueno, bajarlo de la senaduría. En el caso de los diputados y senadores electos de mayoría se llama constancia de mayoría y en el caso de los pluris se llama constancia de asignación. Es lo mismo, nada más que ahí dice el título asignación. Ese es el segundo momento para impugnar. Ahí es cuando los colectivos de las comunidades indígenas lograron bajar a este diputado falso indígena del PAN. Sí. Y seguramente ahora vamos a tener otra serie de juicios en contra de estos personajes impresentables que quieren llegar al Congreso. En lo individual y en lo macro, pues vamos a estar ahí defendiendo la mayoría calificada, que seguramente va a impugnar el PREAN. Pero acá en plata, entre tú y yo, casi no nos está viendo y escuchando nadie. Queda en confianza. En confianza, ¿Sí es posible que le quiten la candidatura a Ricardo Anaya? O sea, ¿sí hay elementos para bajarlo del Senado de la República? Pues está el tema de residencia. Yo creo que ese es un punto importante que tendría que revisar el instituto y el tribunal. Pero el tribunal había dicho que se acredita solo con el INE, ¿no? Vigente. Sí, pero hay otra especie de factores. Porque mira, alguien que reside en el extranjero tiene un mecanismo para llegar al Congreso. Y ese mecanismo para llegar es la diputación migrante. Claro. Correcto. Entonces, está bien, tú puedes vivir fuera,
pero entonces concursa por esta vía que la Constitución y la ley te está proporcionando, no por la otra. La otra está vinculada con la residencia, con la permanencia en el territorio nacional. Y ese es un punto que se tendrá que verificar. Ojalá que sean exitosos los colectivos y lo logren bajar. Claro, a ver, tenemos el video ya del señor Claudio X González. Me gustaría que le dieras una respuesta, estimado Hamlet, al líder de la Marea Rosa. Del Charco Rosa. El 2 de junio por parte de los votantes, que les dio a Morena y a los partidos que lo acompañan en esta coalición oficialista el 54% de la votación. Ellos pretenden tener el 74% de la representación. Entonces, en nuestra opinión, eso vulnera el voto del 2 de junio, la voluntad popular, porque la gente no le dio a Morena y a sus aliados una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, le dio el 54% del voto, y 54 no debe convertirse en 75. Entonces estamos tratando de hacer valer nuestros argumentos ante los consejeros del INE y lo haremos ante los magistrados del TRIFE para, repito, tratar de evitar esa indebida sobrerepresentación. Ya tuvimos un encuentro con los consejeros hace unos 10 días. Estuvieron presentes 7 consejeros y fue una reunión en donde todos pudimos expresar nuestros puntos de vista. Ellos definirán esto a más tardar el día 23, el parecer del INE, y luego seguramente esa decisión será impugnada por alguna de las coaliciones que compitieron el 2 de junio y se irá al TRIFE. Entonces tenemos que hacer valer también nuestros argumentos ante el TRIFE. Ya pedimos una reunión con los magistrados del tribunal y esperamos verlos esta semana venidera para también hacer valer nuestros argumentos ante ellos. Por cierto, está en marcha en change.org. Estamos invitando a la gente que está de acuerdo con nuestro punto de vista de que hay que evitar una indebida sobrerepresentación, a que firme un amicus curiae, un amigo de la Corte, es decir, los argumentos ciudadanos de por qué nosotros pensamos que se debe de evitar esa indebida sobrerepresentación. ¿Hubo apertura de los consejeros del INE en esa reunión que tuvieron donde estuvieron 7? Fue una reunión muy cortés, en donde a lo largo de 2 horas se expresaron todos los argumentos de parte nuestra y de ellos. Algunos consejeros se mostraron más cerrados a nuestros argumentos y algunos abiertos a nuestros argumentos. Entonces vamos a ver qué deciden. Lo van a decidir a más tardar el 23 y repito, estamos por encontrarnos con los magistrados del tribunal en los días próximos. ¿Cuál es el riesgo de...? ¿Qué le responde Hamlet? ¿Qué le responde? A ver, hay un eco. Muy bien. Vientos, a ver. ¿Qué le responde Hamlet Almaguer a Claudio X González? Bueno, este es un sistema mixto, ya lo explicaba aquí muy bien mi compañera Julieta Ramírez en otro episodio contigo. Reiterar, Morena y aliados obtuvimos el 84% de los triunfos en los distritos del país. Lejos de darnos lo que no nos corresponde, nos están quitando de lo que nos debería corresponder. Y las asignaciones de plurinominales pues también tienen una vocación federalista y regionalista. Se quedaron acostumbrados a épocas en donde el PRI y el PAN eran partidos grandes. Yo hoy quiero informarles que en muchos estados de la República ya son partidos satélites, son chiquilladas, son partidos pequeños. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, el Verde solito obtuvo más de 400,000 votos, eso es más que PRI, PAN y PRD juntos. Ocurrió lo mismo en el caso de Tabasco, ocurrió en el estado de Oaxaca, donde en lo individual PT y Verde, cada uno obtuvieron más de 200,000 sufragios. En el estado de Chiapas, el Verde tuvo más de 500,000 de votos, 3 veces más que el PRI, casi 4 veces más que el PAN. Y ellos, bueno, pues ya nada más viven de la marca y de un mundo paralelo que no existe. Entonces, esta asignación va a seguir los parámetros constitucionales. Decirles, por ejemplo, cómo es este sistema de injusto, que Movimiento Ciudadano, que ganó un solo distrito en todo el país, le van a ser asignadas 24 diputaciones plurinominales para compensar precisamente su participación en el Congreso. El problema que tienen es que les fue
muy mal al PRI y al PAN. No hicieron los cálculos adecuados, se confiaron en las reglas porque creyeron que les iban a favorecer y ahora ya despertaron y no hayan para dónde hacerse. Y su amicus pues no le va a hacer ni cosquillas a la asignación de las diputaciones y ahí vamos a estar listos para contestarle. Con mucho gusto. Pues ahí está la respuesta del diputado Hamlet Almaguer a, pues bueno, uno de los dirigentes más prominentes dentro de la Marea Rosa. Yo te agradezco mucho, estimado Hamlet. Hay el público de Subjetivo y del Soberano que te mandan muchos saludos. Pues un mensaje con el que te puedas despedir de ese espacio y decirte, estimado diputado, que este es tu espacio, esta es tu casa. Me da mucho gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, yo me despido de ti, pero ustedes no se despidan. Adelante, Hamlet. Sí, bueno, pues de nueva cuenta agradecerte, Máximo, desearte mucho éxito en este programa y decirle a la ciudadanía que tenemos que defender esta mayoría calificada, muy pendientes de lo que suceda el 23 de agosto en el INE y no se dejen engañar. Esa mayoría se tiene que respetar. Y vamos por la reforma al Poder Judicial. Buena tarde. Muy bien. Bueno, pues ustedes no se vayan porque me informan que ya está aquí Rafael Guerrero con toda la documentación, con todas las pruebas que pues tiene en contra del señor Fernando Belauzarán,